Muy buenas noches, qué gusto encontrarme nuevamente con ustedes a través de @tusalud. La idea es tener una conversación súper útil para nosotras las mujeres, porque vamos a hablar de dos temas importantísimos para la salud femenina. Uno de ellos es la patología benigna de mama, muy común, pero muy poco se habla de esas cosas buenas que nos enferman, de alguna manera por decirlo en términos sencillos, que son patologías que no ponen en riesgo nuestra vida, pero afectan la mama y que deben corregirse. Y por el otro lado, los mitos y realidades con respecto al tratamiento de cáncer de mama, y son esas falsas creencias que debemos desterrar para enfrentarnos de manera oportuna al cáncer si nos toca, lamentablemente, pero entendiendo que cuando el cáncer se descubre, se diagnostica tempranamente, el éxito en la batalla está garantizado. Entonces por eso debemos tener la información acreditada, la información certera para lograr ese diagnóstico temprano y por lo tanto, como siempre, que es lo que pretendemos en tusalud, pues curarnos y tratar correctamente las enfermedades, por un lado cuando aparecen, y por el otro lado, que es lo que debemos hacer en realidad, es enfocarnos en la prevención. Gracias a todas las personas que se están uniendo. Ya voy a ver si mi invitado, el doctor Javier Soteldo, está conectado. Él es cirujano oncólogo, especialista en tumores de partes blandas del Instituto Europeo de Oncología en Milán. Y como les dije, vamos a hablar de patología benigna de mama y de mitos y realidades del tratamiento del cáncer de mama. Veamos por acá. Aquí está mi invitado. Ya nos excusamos porque el día de ayer, pues, mi invitado tuvo una emergencia médica y tuvimos que posponer el encuentro de ayer para hoy. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? María Laura, ¿cómo te ha ido? Contenta de poder hacer este encuentro de realidad después del percance de ayer. ¿Cómo está todo, doctor? Todo bien, gracias a Dios. Aquí, bueno, trabajandito. Ayer mucho trabajo. No, y tienes cara de que estás trabajando muchísimo y a eso hay que ponerle también una medida, ¿no? No, bueno, claro, por supuesto, siempre estamos comedidamente, pues, pero sabes que en esta lucha contra el cáncer no podemos pararnos nunca. Así es, yo lo sé, y además que el compromiso médico es ese, pues tratar a las Es personas así. cuando lo ameritan, atender las emergencias y estar allí para el paciente. Y definitivamente primero son los pacientes que quizás estas conversaciones que siempre pueden esperar. Gracias a Dios. Pero estamos aquí. Ujú. Seguro. Vamos a hablar de algo muy común que es la patología benigna de mama, y digo gracias a Dios que existen patologías benignas, y me gustaría que precisamente las definieras, porque claro, si a mí me ponen a escoger entre una patología benigna y cáncer, por supuesto prefiero la patología benigna, pero finalmente lo mejor es no tener nada, ¿no? Entonces en un principio cuando trataba de decir lo que íbamos a hablar hoy, decía que es bueno tener patología benigna, pero nada, lo mejor es estar sano. A ver, Javier, ¿qué se puede Sí, considerar una patología benigna de mama? Porque después vamos a hablar de las falsas creencias con respecto al tratamiento del cáncer. claro. Fíjate, la patología de mama benigna generalmente lo tocan muy poco. Es un tema muy poco tocado. Sin embargo, es algo importante entender que en la consulta de los mastólogos, el 80% de la patología que nos llega de los pacientes pidiendo ayuda es benigna. 10% patología borderline, que significa una patología que es premaligna, por llamarla de esa manera, y posteriormente como un 10% es el cáncer. ¿Okay? Entonces, esa es la realidad que tenemos los mastólogos con respecto a la patología. La patología benigna se puede dividir en varios aspectos, ¿no? Principalmente, y uno de los que nos están oyendo, que aqueja mucho a las personas y las preocupa, es la patología de los quistes, ¿ok? Que nosotros podemos conseguir en las mamas, también los tumores benignos que vamos a tratar también. Y otra parte muy importante que no es algo nodular o estructural, que es el dolor mamario, el cual es el motivo de consulta más grande que tenemos actualmente a nivel mundial por los mastólogos. ¿Ok? Entonces, fíjate, vamos a Correcto. comenzar un poquito sobre lo que es la condición fibroquística. Hace muchos años, eh,
se pensaba que era una enfermedad, entonces la habían definido como enfermedad fibroquística de la mama, también hay del ovario y también de los riñones, poliquistosis, pero la enfermedad fibroquística de la mama cambió de nomenclatura porque nos dimos cuenta, o los científicos, pues en su trabajo se dieron cuenta que no había una relación como enfermedad, sino que era un estatus normal en algunas pacientes. Es decir, para explicarlo de una manera mucho más coloquial, personas que su estatura es baja o personas cuya estatura es alta es una condición que nosotros no podemos controlar. Entonces lo mismo sucede con el tejido mamario. El tejido mamario reacciona en algunas mujeres de una manera un poco más, digamos, más activa a la presencia de sus propias hormonas femeninas, como son los estrógenos, y entonces esa actividad que produce hace que sea un poco más proliferativa, es decir, más activa, y eso produce edema cuando llega el ciclo, produce actividad a nivel de los ductos, todas estas cosas producen el típico signo de la condición fibroquística, que es el dolor. Es un dolor que en la mayoría de los casos tiene relación con la menstruación, 3 días antes de la menstruación, pero también se puede observar dolor intermenstrual. Y otra cosa que acompaña esta, digamos, condición son la presencia de quistes, que no es más que una cavidad hueca dentro de algún ducto, totalmente hueca, revestida de un epitelio, y que bueno, la mayoría de los 90% tienen suero, o sea, un líquido muy claro, cetrino, que no tiene ninguna posibilidad de convertirse en cáncer, ¿no? Y algunos pueden tener un líquido un poquito más espeso, que es lo que nosotros llamamos quistes espesos o quistes con contenido proteico. Eso lo podemos determinar en el consultorio con un eco de buena resolución. Y la mayoría de las personas que nos están escuchando, quiero que sepan que, digo la mayoría, pero no todas tienen quistes o han tenido esa patología, que no hay que operarlo. Desafortunadamente, en los países en crisis hemos visto que tienen criterios no aptos para estos quistes, es decir, que le dicen a todas las mujeres que hay que quitárselos. Los quistes se quitan si cumplen 3 condiciones importantes, María Laura, y todos aquellos que nos están escuchando. Número 1, que sea una lesión que ecográficamente es sospechosa. Si nace como, hay cáncer que pueden ser quísticos, pero nacen ya como quistes. Segundo, que deformen la mama, porque puede ser un quiste muy grande que deforma la mama, y ninguna mujer quiere tener una mama deformada. Y lo tercero, que es también Claro. importante, si son quistes que duelen, molestan, están de verdad, a pesar de que los aspiren y vuelven a molestar, inflamarse, todo eso. Eso lleva a un proceso pues que probablemente hay que hacer una resección. De resto, no hay que operarlo. La otra cosa que acompaña la condición fibroquística, van dos, son los fibroadenomas. Los fibroadenomas, como su nombre lo indica, es un tumor mixto, benigno totalmente, con una posibilidad de convertirse en cáncer muy, pero muy baja, más baja que el mismo tejido mamario que está circundante. Entonces, eso es importante entenderlo. Ellos también pueden aparecer, son chiquitos desaparecen, cuando son medianos se mantienen igual, tienden a desaparecer después de la posmenopausia. ¿Por qué? Al estar ya posmenopáusica, inmediatamente cesa el influjo hormonal, ceden los quistes, cede el dolor y cede también los fibroadenomas. Criterios para operar un fibroadenoma, lo mismo, que deforme la mama, que esté en crecimiento rápido, determinado por el mastólogo, o que tenga un dolor o una zona que siempre duela y moleste desde el punto de vista, digamos, de actividad, moleste a la paciente. Esas son las condiciones principalmente. Esas 3 cosas, dolor, quistes y fibroadenomas, son típicas de la condición fibroquística, la cual no es una enfermedad, es simplemente una condición, ¿no? Hasta el momento vamos Ahora, bien. es muy común, ¿verdad, doctor? Es muy Muchísimo. común, Yo son creo que muy de comunes. cada 10 personas en nuestro país, yo creo que estamos cerca de un 40% de la población sufre de esta condición. Sufre de una condición o tiene esta condición porque eh, hasta el momento no podemos ni siquiera generar un origen, porque tú no estás pensando cuál es el origen de que una persona sea alta o sea baja. Lo que sí sabemos es que pues tiene un patrón hereditario, ya siendo la condición que es. Generalmente la mamá siempre refiere que también ella tuvo quistes y fibroadenoma. Eso es importante entenderlo. Entonces, esa es la primera parte, digamos, de la patología mamaria. Y ahí engloba la parte del dolor.
la mayoría de y aquí quiero decir algo que quede bien claro, el dolor no es sinónimo de cáncer. Desafortunadamente el cáncer no duele. Digo desafortunadamente porque las personas cuando tienen cáncer salen corriendo, cuando tienen dolor salen corriendo a verse porque les duele, les produce molestia. Entonces eso hace que vaya al médico a tiempo. Ok, doctor, necesito que repita, usted se interrumpió cuando dijo que desafortunadamente el cáncer no generaba dolor. A partir de allí no lo escuché y me gustaría que repitiera eso. Sí, aparte, lo que pasa es que desafortunadamente el cáncer no produce dolor, porque si produjera dolor fuera Ok, excelente porque las personas acudirían rápidamente al médico. claro, Pero las personas no acuden al médico porque sienten un nódulo o algo por el estilo y dicen, bueno, no duele, seguramente no es nada, voy a esperar un rato, seguramente va a desaparecer y después cuando van ya es tarde. Entonces, el dolor es algo que te lleva rápidamente al médico porque no lo puedes soportar. Entonces, desafortunadamente no es así, pero lo que quiero que sepa es que cuando duele, generalmente, digo generalmente porque en medicina 2 más 2 no siempre es 4, no es cáncer. Es algo inflamatorio, infeccioso, inmunológico, condición fibroquística, cualquier cosa, pero generalmente no es cáncer, ¿no? Igualmente, somos los mastólogos quienes debemos determinar eso, por eso debes ir siempre a un especialista. claro, Hasta claro. con eso estamos claros. Hablabas de la primera patología mamaria benigna, o la más común era la condición fibroquística de la mama. Hablabas del dolor mamario. ¿Y qué otra condición? Bueno, otras cosas que tenemos que tener en cuenta en la mama son muchísimas, son los descargas a través del pezón. Es otra, digamos, interrogante que a veces tienen las mujeres y lo llamamos telorrea. Telorrea es la salida del líquido a través del pezón. Entonces es importante eso porque generalmente las telorreas pueden ser fisiológicas, es decir, una descarga pequeña y alina, es decir, de color muy cetrino, amarillito claro. Puede haber ciertas descargas en algunos momentos porque es el líquido que recorre todos los ductos, ¿no? Ahora, cuando esa descarga que se hace ya sanguinolenta, es decir, con contenido hemático, ahí hay que acudir rápidamente al mastólogo porque en el 80% de los casos está ligado a una condición maligna que está por debajo de la areola del pezón. Entonces, esa condición maligna está creciendo, erosiona los vasos y ese sangrado que sale a través del pezón, nosotros lo podemos analizar. Es una técnica de citología y nos pueden decir si hay células cancerígenas o no lo hay. Entonces es importante el color de lo que sale. Si es amarillito claro, amarillo oscuro, hasta verdoso, es normal que pueda salir. La otra condición que puede generar esta telorrea o salida de líquido a través del pezón es lo que nosotros llamamos una ectasia ductal. La ectasia ductal es que detrás de la areola, donde drenan los ductos principales, se dilatan. Y al dilatarse los ductos, se produce algo bien importante que se estanca el líquido del cual estamos hablando y pues entonces se espesa y empieza a salir a través del pezón y esto genera molestias en la mujer porque manchan y manchan el sostén, manchan el sostén, manchan el sostén, a veces tienen que ponerse un pad, tienen que ponerse una gasa porque a veces la descarga es bastante importante. En estos casos, determinados por ecografía, es bien importante hacer un tratamiento, la mayoría es quirúrgico, pequeño, una incisión debajo de la areola para poder resecar todos esos ductos y poder cesar la formación de este líquido que aqueja o molesta a la paciente, ¿no? Entonces ya pasamos a lo que es el complejo areola-pezón, ahora pasamos a lo que son las mastitis. Y esto es más importante en las pacientes que están en lactancia. Entonces, la mastitis es una patología muy clásica de la lactancia, donde las personas, por no hacer un buen drenaje de la mama o no tener una buena técnica de lactancia, se acumula la leche y muchas veces por lesiones en el pezón, porque la leche acumulada no se infecta sola, sino las lesiones que se producen a nivel del pezón, las escoriaciones o pequeñas fisuras, hacen de que las bacterias entren por los ductos e infectan la leche que está acumulada, que son galactoceles. Esos galactoceles, que son como lagunas de leche, se infectan y producen demasiado pus, inflamación, y bueno, deben acudir inmediatamente al mastólogo. Nuestras técnicas principales anteriormente era abrir la mama y drenarla, lo cual produce pues, una lesión estética importante en la mama y debes parar la lactancia por la operación.
pero hoy por lo menos nosotros utilizamos técnicas avanzadas de drenaje a través de agujas especiales y no tenemos ni siquiera necesidad de abrir la mama. Eso es Ok. ya algo más tecnológico, lo hacemos guiado por eco y con un sistema de lavado importante. Y hay una muy común, pero que la gente a veces lo desconoce y también los mismos médicos no conocen, que se llama la mastitis periareolar recurrente, que son personas que en la areola, en la parte periférica de la areola, en la unión entre la piel y la areola, siempre se les infecta algo allí y tienen una pelotica que echa pus. Así mismo te dice, doctor, tengo una pelotica que me está echando pus. Entonces, eso es característico. Y toman antibióticos, se cura y a los 6 meses otra vez, a los 3 meses otra vez, y otra vez. Por eso se llama recurrente. Y se produce porque hay permeabilidad de algún ducto de esos del pezón en la parte intermedia, entonces pasan las bacterias de la piel, inmediatamente infectan la zona y vuelven otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Entonces, eso hay que tratarlo quirúrgicamente. Una pequeña incisión, identificar el ducto que está averiado y posteriormente, entonces, resecarlo. ¿Ves? Entonces, la patología mamaria Claro. benigna es muy variada. No, ya lo veo. Hay además muchas cosas que pueden afectar la mama según leo y según lo escucho, pero lo importante, como siempre decimos, es consultar al especialista lo antes que se pueda para descartar cualquier cosa negativa que pueda implicar un problema. Y si no es algo de importancia con respecto al compromiso, con respecto a lo que es nuestra vida, por lo menos solucionarlo para tener calidad de vida y no tener dolor, no tener molestias y este tipo de situaciones a repetición. Yo creo que allí está la clave. Claro, eso es muy importante. Pero fíjate, una visita o una consulta con el mastólogo también te da muchos tips que son importantes. Por ejemplo, nosotros utilizamos en nuestras pacientes, siempre les recomendamos el exfoliante que utilizas para la cara, importante que sea el que utilizas para la cara. Si tú lo utilizas 1 o 2 veces a la semana en la zona areolar y el pezón con mucha suavidad, descartas todas las células que están allí de detritus, porque cada 5 o 6 días se están cambiando. Entonces, eso produce tapones a nivel de los ductos y pues tiendes a generarte infecciones, fisuras, molestias, dolor. Entonces, haciendo esta higiene con este mecanismo, pues estás haciendo que el ducto pueda drenar tranquilamente y no se acumulen células muertas. O sea, son platitos súper sencillos, pero que a uno no se le ocurren y a ustedes los médicos pues ya lo tienen como algo cotidiano, por la cantidad de Exacto, años que manejan. exacto. Son muchas cosas que podemos hablar de todos los tips que hay, pero principalmente es eso. Otra cosa importante que hay que hablar, María Laura, es la parte Ajá, de la prolactinemia, de la ajá, galactorrea, es decir, la salida a través del pezón de leche en personas que no están lactando. Eso también es una ok. patología muy frecuente. La mayoría de estos casos, fíjate qué increíble, apenas llegan, lo primero que hacen las personas es una resonancia magnética, porque una de las patologías que produce galactorrea o salida de leche a través del pezón son los adenomas hipofisiarios. ¿Ok? Entonces es un tumorcito en la hipófisis en el cerebro, entonces produce demasiada prolactina y en esos casos hay que hacer una resonancia magnética para ver la silla turca, a ver si allí hay un tumor, pero es en menos del 10% de la galactorrea. Lo más frecuente que produce la galactorrea son los sostenes apretados. ¿Ok? Cuando la persona o la mujer utiliza sostenes muy apretados y tienen una actividad física importante, es decir, que el pezón logre rozar con el sostén y apretado, eso estimula la vía de la leche. Porque el estímulo del pezón produce también activación hipotalámica, de manera de que se produzca algo de prolactina. Y esa prolactina es la que produce la descarga de leche escasa, pero fastidiosa para muchas pacientes. Entonces, Claro, el 80% de los casos es eso simplemente. El otro, pues ya puede haber una patología asociada. pero por lo general, cuando ya no es una cuestión de un hábito que le esté afectando en la cotidianidad, como el uso de un sujetador apretado, esas otras causas son fáciles de solucionar. Bueno, muchas causas son adenomas, como te dije, que eso sí no es nada fácil porque eso es neurocirugía, pero gracias a Dios es la menos frecuente. Y la otra Ok. causa que puede causar galactorrea es la que no conocemos y la que nosotros médicos llamamos idiopática. Hay personas que tienen una prolactina un poco elevada más allá de lo normal y producen una pequeña secreción láctica al nivel de los pezones. Sin embargo, no logramos dar
con una solución sino con un diagnóstico preciso. Entonces, en esos casos se les manda un Dostinex, que es un inhibidor de la secreción de la prolactina, y bueno, se quita el problema, se le dan por un tiempo determinado y muchos de ellos, sobre todo los idiopáticos, dejan de producir leche. Y posterior a suspender el tratamiento, igualmente se mantienen en normalidad. Ok. Doctor, vamos a ir revisando preguntas, vamos a seguir hablando, pero por ejemplo aquí Marta Infante 32 dice, buenas noches, doctor, usted es mi ángel en la tierra. Dios le bendiga y a todo su equipo. Yo tengo un año de operada deseada de mama con vaciamiento axilar y últimamente se me está hinchando la mano izquierda. ¿Es normal esta hinchazón? Porque después de unos días baja la hinchazón de la mano izquierda. Agradecida con ustedes infinitamente. Bueno, sí, eso es una pregunta interesante para los que hayan sido operados, para los que hayan sido operados de cáncer de mama. Parte de la cirugía de cáncer de mama es disecar los ganglios que se encuentran en la axila cuando están tomados a través de una técnica que se llama ganglio centinela. Si ese ganglio está tomado por el tumor, hay que hacer un vaciamiento. Y los ganglios son, como decirte, María Laura, los filtros del cuerpo. Ellos filtran todo el líquido que se genera a nivel de los tejidos, principalmente si hablamos de la axila, de la mama, de la piel, de toda esa zona, y de los músculos y de todo. Y al pasar por el filtro, las células se quedan ahí atascadas. Pero cuando nosotros hacemos limpieza de la axila, muchas veces le cuesta al cuerpo nuevamente llevar esa linfa nuevamente a la circulación general. Entonces, como no tenemos los ganglios, es como si se hubiera quedado parte de la autopista donde recorre la linfa sin un tramo, se derrama dentro de la axila en la linfa. Es por eso que dejamos un drenaje. Seguramente la señora que nos está escuchando sabe que le dejamos un drenaje. Después que ese drenaje se quita, cuando hay mucha actividad en el brazo, las pocas vías linfáticas se saturan porque la actividad produce un efecto bomba. Es decir, al mover el músculo es el efecto bomba que hace que el líquido rápidamente entre los linfáticos. Al no tenerlos completos, las vías, se acumula líquido en el brazo. Eso es difícil de tratar. Generalmente, en el 30% de los casos se puede ver un linfedema leve, que es el que dice la señora, que se le infla un poquito y posteriormente se desinfla. Bueno, en esos casos lo que se recomienda es colocar la mano en alto cuando se duerme en la noche, de manera que en la mañana amanezca desinflada. La actividad que haces en esas manos es la que hace que se inflamen mucho más. Es algo que va a estar mucho tiempo contigo hasta que el cuerpo logre resolver esa situación, pero no es nada alarmante cuando es leve. Ok. A ver, saludos desde Maracaibo. Después aquí, ¿cómo se trata la condición fibroquística? La condición fibroquística no se trata porque, como le acabamos de explicar, es una condición, es ser alto o ser bajo. Lo que usamos generalmente son cremas, eso es como la mujer que es baja, que utiliza tacones cuando quiere ser alta. Bueno, la cremita nos ayuda a las personas que tengan esas condiciones fibroquísticas, sobre todo con el dolor, y lo que se hace es colocar las cremas generalmente con diclofenac sódico en una dosis específica, de manera que la mujer pueda controlar esa sensación de dolor. Ahora, los quistes y los fibrinomas no los podemos controlar absolutamente con nada, aunque una de las cosas que más se prescribe en nuestro país es la centella asiática con la vitamina E. No existe ningún trabajo científico serio a nivel mundial ni metaanálisis que determine de que eso realmente ayude. Lo que sí, bueno, el efecto placebo es importante, María Laura, porque los pacientes sienten que están siendo tratados y es algo bueno y muchos pueden decirte que se sienten mejor. Pero cuando llegas a hacerle el eco al año entrante, el quiste está del mismo tamaño y el fibrinoma está igual. Es decir, no les hace daño, Claro. pero no mejora la condición. Igualmente se ha hablado, y aprovecho que eso sí es importante hablarlo, sobre el consumo de té, chocolate, café y Coca-Cola. Todos ellos tienen factor importante que es la cafeína y también metilsantina. La metilsantina produce una sustancia que tiende a generar un poco de edema en la mama. Tampoco existe un metaanálisis serio que diga que esto realmente ayuda, pero vuelve otra vez el efecto placebo. De cada 10 personas, 2 dicen que le va buenísimo y yo digo, bueno, siga con eso, pero no existe algo que realmente diga que es así. Ya va. Se cortó un poquito, pero creo que había terminado la idea. Blan Bencomo. Buenas noches, doctor. Yo soy de condición de mucho tejido fibroquístico
y genero muchos quistes y me he operado 3 veces. ¿Qué le dice esta paciente? Bueno, si te has operado de quiste, te recomiendo que hagas una segunda opinión con otro mastólogo porque los quistes no se operan, al menos que realmente estén muy inflamados o deformen la mama o tengan características ecográficas de sospecha, que son menos del 10%. Pero el resto no se operan porque los quistes van a seguir saliendo. Es como si usted me dijera, doctor, me sale una espinilla aquí y usted sufre acné y quiere que yo se la quite con el bisturí. No hago nada dejándote una cicatriz allí cuando te van a salir espinillas por todos lados. Entonces, lo que sí hay que tenerle temor es a las múltiples operaciones en la mama porque existe un síndrome que se llama síndrome de dolor crónico tardío de la mama, es decir, personas que se operan y después de mucho tiempo de la operación empieza un dolor que es difícil de controlar porque se dañan nervios cada vez que se corta la piel. Entonces, hay que tener muy buen criterio para quitar las lesiones en la mama, primero porque estás alterando la estética de una mama, que es una zona erógena. Segundo, puedes causar un problema peor que es un dolor crónico. Y tercero, no estás curando la patología porque los quistes no se operan, al menos que tengan esas condiciones y son menos del 10% de los casos. Delgado González, buenas noches. Por favor, ¿puede explicar qué tan grave puede ser los ganglios en las axilas? Bueno, mira, los ganglios en la axila son normales. Nosotros tenemos ganglios en todas las estaciones ganglionares superficiales y profundas. Las superficiales son el cuello, las axilas, las ingles, la región poplitea, la región del tobillo y los codos. ¿Ok? Esas son las superficiales. Y todos tenemos ganglios, como lo expliqué anteriormente, es parte de nuestra estructura linfática. Ahora, creo que lo que quieres preguntar es qué pasa si hay unos ganglios aumentados de volumen. Entonces, cuando uno se palpa en una de estas estaciones ganglionares que acabo de mencionar, un ganglio aumentado de volumen, de consistencia, que no duele, bueno, hay que acudir rápidamente al médico. No necesariamente puede ser, tiene que ser una lesión maligna, pero sí hay que ir porque desde la tuberculosis, hongos, cáncer o simplemente una inflamación puede hacer de que los ganglios aumenten de volumen. Ahora, ¿cuál es la patología diferencial en la axila? En la axila, primero que tengas un cáncer de mama y no lo sepas, que tengas una Ujú. mama voluminosa, y está creciendo un cáncer y ya tu filtro está funcionando, está captando todas esas células tumorales allí y no las deja pasar a los órganos más importantes como son el cerebro, el pulmón, el hígado, el riñón. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que hay que descartar que no sea un linfoma, que sea un tumor de las células linfáticas que también se caracteriza por lesiones a nivel de las estaciones ganglionares superficiales. Así que si ese es el caso, debes acudir a un médico para que te chequee esos ganglios, porque eso sí es muy importante. A ver, doctor, se cortó un poquito con la comunicación donde daba la explicación de cuándo acudir por esa inflamación en el ganglio. Cuando los ganglios están aumentados de volumen y consistencia, y los Ajá, palpas, debes ir al ok. médico para que te haga una ecografía para saber cuál es el origen, porque hay que descartar que sea un cáncer, un linfoma, un tumor de mama en caso que sea la mama, o alguna otra patología infecciosa como la tuberculosis o alguna patología fúngica, Ok. hongos. Ok. Karim Castellanos M dice, doy fe de ese procedimiento de drenaje en mastitis, ya que él me lo realizó de manera extraordinaria y pude continuar con mi lactancia sin ningún inconveniente. Gracias, Karim, por el Muy bien, comentario. Karim. A ver, a mí me pasó a través de la silla turca, estuve tratamiento con distinta. Así leo, no sé si está bien. Vamos a ver. eh, con Dostinex y pasó, Docinex. gracias a Dios. Sí, sí, ahora sí. Bendecida noche, cónchale. Hoy me saqué algo como una pasta. Soy operada de cáncer de mama con preservación de areola pezón. No sé si entiendes el comentario, Javier. No, me imagino que fue alguien que lo operaron con una conservación de areola de persona y tuvo alguna lesión posterior. Ok. Dice, ¿usted cree que los desodorantes antitranspirantes están relacionados con la mayor incidencia de cáncer de mamas? Muchas gracias. La pregunta la No, hace Fancy and the Chick.
No, Fancy, para nada. Eso es un mito también de la medicina y el tratamiento del cáncer. El cáncer no lo produce el desodorante. Y eso es muy sencillo de saberlo. La población mundial son unos 7.000 millones de personas, o casi 8.000 millones de personas, y todos usamos desodorante. La mayoría no son antitranspirantes y tuviéramos una incidencia de cáncer de casi el 80% y no la tenemos. Entonces no es un factor, siempre se ha hablado de eso. Sin embargo, eso no tiene nada que ver porque más bien es la zona de drenaje de la glándula mamaria. Ni siquiera está encima de la glándula, sino ya es la zona de salida del líquido en la axila. Así que no tiene ninguna relación. Podría tener relación quizás con un eczema, un proceso inflamatorio, alérgico en la zona de la piel del pliegue de axilar, pero el resto no tiene un sustento. Leo bien, el seguidor es Fancy and Chic 14, ya lo entendí. A ver, gracias doctor por las respuestas. Este fue Marta Infante 32. Luego, ¿se puede colocar inyección en el brazo donde se hizo el vaciamiento de ganglios? Se hizo mastectomía radical de seno derecho. Darly Pavón hace la pregunta. No. Ok, te explico por qué. Como expliqué anteriormente, los ganglios se sacaron. Si se sacaron los ganglios completos, es decir, sufrió una disección axilar completa, no es bueno hacer inyecciones en ese brazo porque es un brazo que está, digamos, tiene disminución de las defensas, porque los ganglios no están para filtrar las bacterias, o los virus, o los hongos. Entonces, cualquier cosa que pongas allí, que en el otro brazo que está perfecto, tu sistema inmunológico lo neutraliza, aquí no. Entonces tiendes a tener linfangitis, que es una inflamación de los tejidos linfáticos. Entonces te puedes dar cuenta que el brazo se puede poner rojo, caliente, con dolor y fiebre. Entonces ya significa que se infectó. Entonces necesitarías un tratamiento antibiótico. Lo ideal es que no lo hagan en el brazo en el cual fuiste operado. Ok, Darly Pavón, ¿qué opina de la mastectomía radical de seno antes de la quimioterapia? Bueno, es un tema bastante complejo para poder decidir el tratamiento. El tratamiento de cáncer de mama se hace en tres fases: quimio, radio, cirugía. Y podemos dar radioquimioterapia, podemos hacer la cirugía antes de la quimioterapia en caso que esté indicada, y se llama, es lo más común, o hacer quimioterapia antes de la cirugía, que se llama neoadyuvante. Tanto la quimioterapia antes de la cirugía o después de la cirugía tienen el mismo efecto beneficioso para todas las pacientes, o sea, les va muy bien. No hay diferencia entre una y otra. La única diferencia cuando uno decide hacer neoadyuvancia es que se puede reducir el tumor lo suficiente para salvarle la mama a la paciente. Por eso que hemos visto cosas increíbles en nuestra consulta, por lo menos pacientes en el interior, bueno, hasta aquí en Caracas, que le hacen neoadyuvancia y después que le hacen neoadyuvancia por un tumor mediano, le quitan la mama igualmente. Eso no tiene ningún sentido, porque si le estás dando quimioterapia antes de la cirugía, es para poder salvarle la mama posteriormente en la cirugía y no hacer una mastectomía radical. Doctor, se cortó, eso no tiene, cuando dijo eso no tiene, el resto no se lo escuché. Que no tiene sentido dar quimioterapia antes de la cirugía para posteriormente hacer una mastectomía radical, salvo algunos específicos casos. ¿Por qué? Porque si das quimio antes para reducir el tumor para posteriormente salvar la mama. Ok, ok. Meribel Díaz C. Buenas noches. ¿Qué significa VIRAT? Así lo escribió. Tengo condición fibroquística. En la mamografía dice opacidades nodulares, bordes ocultos sin lograr identificar nódulo radiodenso predominante. Gracias. VIRAT es un sistema de clasificación de la Sociedad Americana de Radiología. En sus siglas en inglés significa clasificación de las imágenes de mama en mamografía. Y nos permite clasificar las lesiones que vemos para hablar el mismo lenguaje, porque son muy complejos las cosas. Y entre los médicos, si yo quiero informarle a otro médico o a otra persona las características que tiene ese paciente, tendría que durar media hora contándole todo. Entonces, si yo le digo, mira, es una paciente que tiene un VIRAT 5, ya yo le estoy diciendo al otro médico que tiene una lesión altamente sospechosa. ¿Ok? Oh, No tengo que describirla, sino VIRAT 5. Si le digo VIRAT 1, le digo es una lesión, no tiene lesiones. VIRAT 2, le estoy diciendo es una lesión probablemente, muy probablemente benigna. VIRAT 3, le estoy diciendo, oye, atención, no sé qué.
Puede ser, para mí es benigno en un 80%, pero puede ser maligno, entonces tienes dos opciones, o observas o tienes que hacer una biopsia. Pero cuando son VIRATS 5 ya me le estás diciendo que hay que hacer obligatoriamente, o VIRATS 4 una biopsia. Eso es una Ok. clasificación. Norma Colina 14. María Laura, yo soy de senos densos. ¿Pueden hablar de ellos? Me hago la mamografía todos los años. Sí, la densidad mamaria es bien importante entenderla. Hay una clasificación que va A, B, C, D y nos clasifica la mama según su contenido de glándula con respecto al tejido mamario graso. Entonces, con la edad debería de ir desapareciendo el tejido mamario, la glándula, y ser predominantemente grasa. Pero a veces no, y a veces las densidades son muy altas, y esas densidades no nos permiten tener una buena efectividad de la mamografía. Porque nosotros en mamografía buscamos principalmente son microcalcificaciones. Y si es muy denso, lo vemos muy blanco, nos enmascara las calcificaciones. Entonces, las personas que tienen las mamas muy densas entre los 35 y 40 años, lo preferible es no hacer la mamografía, sino esperar hasta los 40 y seguir haciendo su chequeo con la ecografía. Pero eso solamente lo puede determinar el mastólogo. Claro. Eh, Val Vares 305. Buenas noches. Después de hacerme la mamoplastia hace 10 años, siento mucho dolor en el seno izquierdo. Me hago la mamografía anual y sale normal. Eso es muy común porque generalmente las personas que tienen mamoplastia y tienen prótesis retromusculares duele mucho, sobre todo el cuadrante superexterno, es decir, la zona que da hacia el músculo de la inserción del pectoral mayor a nivel del brazo. En esta zona generalmente duele mucho y mucho tiempo después de la cirugía, porque a veces me dicen, doctor, pero a mí me operaron hace 7 años. Bueno, exactamente por eso. A medida que pasa el tiempo se produce una cápsula que engloba a la prótesis y a englobar esa cápsula tiende a contraerse y al contraerse estira todos los tejidos que están en esa zona y produce estiramiento de un nerviecito que es el nerviecito que pasa hacia el pectoral y entonces produce un dolor generalmente de tipo punzante, ¿okay? Un dolor fastidioso que en la mayoría de las personas que tienen prótesis no están escuchando lo pueden aseverar, pero casi se ven en 30-40% de los casos de las personas. A veces el dolor es mucho más fuerte y hay que tener cuidado si tienes prótesis porque puedes tener filtración de la prótesis, ruptura de la prótesis o lo que llaman popularmente encapsulamiento, que no existe porque la cápsula es normal que se genere, sino contractura de la cápsula. Ok. Dice Magda.mejía.766685. Soy de senos muy pequeñitos y no me palpo nada. Francia 29LA dice, el depilarse con cera es malo. Y luego MTM 1973. Buenas noches, doctor. Tengo un dolor en la axila. ¿Qué me recomienda hacer? Bueno, la que tiene los senos pequeños, que no se palpa nada, eso es excelente que no se palpe nada, pero que no se confíe. Debe ir igualmente el mastólogo que tenemos que ver por dentro. Tenemos que hacer una ecografía para poder descartar de que realmente no tengas nada. La que se depila con cera, no creo que eso genere ningún daño tampoco. Y con respecto a la última pregunta, dolor en la axila. Ajá. Bueno, si tienes prótesis es una de las características de la prótesis a largo plazo. Y la otra cosa es que si el dolor persiste es importante que acudas a un médico para que te evalúe porque ahí en la axila pueden ser muchas cosas. Puede ser un problema de ganglios, puede ser un problema muscular, puede ser un problema articular, puede ser un problema arterial, puede ser un problema venoso, o sea, son muchas cosas y hay que estudiarte desde el inicio a ver si es un dolor que persiste de hace más de 15 días por lo menos. Ok. Marvick Piso 38. El año pasado segregué un poco de pus en el seno derecho. ¿A qué puede deberse, por favor? Bueno, a veces se producen mastitis periorales recurrentes, como lo mencioné anteriormente, que es muy cerca del areola del pezón, no logra el absceso drena a través del mismo ducto enfermo y sale el pus. Pero siempre hay que acudir al mastólogo porque hay que evaluar que ese pus no sea también una lesión que esté por detrás, que esté en un proceso de crecimiento y necrosis y eso pueda producir salida de pus. Pero para poder Ok. hacer eso hay que estudiarte con una citología y un Álvarez 305 o B Álvarez 305. ¿Qué hacer cuando el cáncer de mama dejó efectos secundarios con cáncer en el esternón? ¿Qué recomienda? Buenas noches y gracias. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero creo que hay dos opciones para esa. Yo me imagino que debe ser que tienes ganglios a nivel de la cadena mamaria interna, que es alrededor del esternón. En esos casos debes recibir radioterapia en esa zona. O puede ser que tengas metástasis a nivel del hueso,
del esternón, y en esos casos pues tienes que consultar con tu oncólogo médico que debe ponerte un tratamiento que es excelente para ese tipo de metástasis a nivel del hueso. Doctor, quiero preguntarle a qué se debe si sale a nivel de la axila accesos tipo golondrinos y si afecta los ganglios axilares. La pregunta la hace Adriana Pérez S21. Bueno, esos son generalmente lo que llaman aquí en Venezuela golondrinos, son inflamación, son hidroadenitis supurativa. Son inflamaciones de las glándulas que segregan el sudor a nivel de la axila, que se infectan, se inflaman, se llenan de pus y hay que drenarlas. ¿Ok? Eso produce repetitivamente, porque eso suceder una vez, ya prácticamente se produce un daño de la glándula y se va a estar llenando muchas veces. ¿Qué hay que hacer? Mantener una buena higiene de la axila, no usar la afeitadora, porque la afeitadora es mucho más dañina para la piel que el mismo depilado con cera, porque el depilado con cera dura mucho tiempo, que la afeitadora produce daño en la piel interdiario, no sé cada cuánto se rasuran las mujeres, pero ese rasurar daña, entonces produce inflamación a nivel de la axila y sobre todo de las glandulitas. Eso se trata con antibiótico y drenaje. Ok. Héctor Adrián H. Le ha tocado un CA de mama en embarazos del segundo trimestre. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo Uy, manejan? ¿Cómo es el es una, tratamiento? eso es una pregunta de board para certificarse en los Estados Unidos. Bueno, mira, el cáncer en el embarazo es un tema bien complejo. En la segunda semana, el segundo trimestre es el que nosotros podemos generalmente actuar sin riesgo a que haya un aborto. O sea, el riesgo es muy mínimo, y sobre todo malformaciones genéticas. De hecho, es el trimestre elegido para hacer el tratamiento. ¿Qué hacemos nosotros? Dependiendo de muchos factores. Vamos a hablar genéricamente de un tumor de 2 centímetros en una mama grande. Pues lo quitamos bajo técnicas, puede ser bajo sedación, sin necesidad de una anestesia general que pueda dañar al feto. Y posteriormente del análisis y todo eso, suspendemos el tratamiento que debe hacer la paciente, radioquimio, hasta el embarazo, hasta que dé parto. En ese momento se activa todo para hacer el tratamiento completo. Por supuesto, cada caso es distinto y cada situación es más compleja que otra, pero es lo que generalmente se hace. Ok, Miss Piso 13 Amores. Buenas noches, doctor. Tengo calcificaciones en mis senos. ¿Me puedo operar y quitarme la glándula mamaria? Tengo 39 años y no puedo tener más hijos. Bueno, las calcificaciones por sí no son nada malo si son calcificaciones, si son microcalcificaciones y tienen un criterio que son pleomorfismo, es decir, de diferentes formas, más de 8, menos de un espacio delimitado. Todos esos criterios que el radiólogo evalúa y son de sospecha, lo que hay que hacer es una biopsia. Pero si tú no tienes sinómico calcificaciones benignas, no tienes necesidad de quitarte la mama, sigue siendo una mujer joven con 39 años. No hay necesidad de quitarte las glándulas mamarias por presentar solamente calcificaciones. Lo que debes hacerte es ir al mastólogo para hacer si esas microcalcificaciones que tiene son de sospecha o no lo son de sospecha. Ok, ¿cuáles vitaminas alimentan los tumores? La pregunta la hace Darly Pavón. A ver, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Todo lo que tenemos que entender que el cáncer no es un virus, no es un parásito, no es un alien, no es tu propio cuerpo. Tu propio cuerpo produce un grupo de células de algún órgano, produce un golpe de estado y deciden tomar control de ellas mismas y no morir más nunca. Y se replican como les da la gana y mandan células para todos lados y generan nódulos en cualquier parte del cuerpo. Entonces, entendiendo esto, tienes que saber de que todo lo que es bueno para tu cuerpo es buenísimo para el cáncer. Porque aparte de ser tus mismas células, pero que tienen capacidad de sobrevivir a ambientes hostiles, como el bajo oxígeno, la poca perfusión sanguínea, pH ácido, o sea, prácticamente puede sobrevivir a todo. También pueden alimentarse muy bien de las cosas que tú le das al cuerpo. Entonces, ahí voy a decir algo que es bien interesante, María Laura. No es lo mismo hacer una vida sana como la tenemos nosotros, como tú misma la publicitas, pues hacer la vida sana, como que eso lo tenemos que tener todos, si tengamos cáncer, no tengamos cáncer, a tomar cosas que son para evitar el cáncer. Por ejemplo, polivitamínico, frutas, ¿por qué? Porque ya cuando el enemigo está dentro las cosas cambian. Entonces,
Si tú ya lo tienes adentro, significa que tu sistema inmunológico falló en detectar el error y empezó a proliferar y no logra matarlo. Entonces, no puedes darle nada de vitaminas y polivitamínico, vitamina B12, ácido fólico, porque todo esto lo que hace es que ayuda a la replicación tumoral. Lo vuelve más agresivo, más violento. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, Condición fibroquística en la mama es preocupante, preguntan. No, es una condición, no es una enfermedad. Debes acudir al médico si tus síntomas son importantes como el dolor. Es muy importante que acudas para hacerte tu ecografía y seguramente algún quiste o un fibronoma habrá, nada malo. Ajá, vuelven a hacer una pregunta muy similar, quizás es la misma persona de hace un ratito, dice, ¿tiene sentido colocar radioterapia después de una mastectomía radical de seno y de quimioterapia? Se sacó un tumor de 4,5 centímetros. Bueno, esto es una consulta completa. Bueno, depende, te voy a decir, depende, ¿no? Depende de cuántos ganglios estuvieron positivos. Si hay muchos ganglios positivos en la axila, a pesar de que te hayan hecho una mastectomía radical, así que no quedó casi nada, o dependiendo si el tumor al inicio infiltraba la piel o no lo infiltraba, o el músculo, necesitas radioterapias para poder completar y evitar que tengas una recaída. Ok. ¿Alguna contraindicación de la depilación láser en la axila? Hay otra pregunta parecida. ¿Qué tan cierto es que la vacuna del COVID-19 influye en el resultado de la mamografía? Ahí tiene dos preguntas. Bueno, interesante eso. Hubo un estudio de unas mujeres en Suecia, si no me equivoco, donde dijeron que la vacuna del COVID-19 aumentaba el busto, aumentaba las mamas, el tamaño. Pues realmente no se pudo localizar eso como algo certero. Sin embargo, bueno, quizás un edema puede haber sucedido porque el COVID produce inflamación en todas partes del cuerpo. Mira, no hay nada, un estudio muy básico con respecto a eso. Recomiendo no hacerse la mamografía con el COVID porque es una patología relativamente nueva y no podemos saber exactamente qué es lo que afecta, pero lo que hemos visto es que afecta a todos los órganos. Entonces es preferible esperar por lo menos un par de meses después de tener COVID para estar seguro de que no nos va a alterar la mamografía. Bueno, a mí alguien me comentó en la tarde, porque es que con respecto al COVID escuchas cosas tan variopintas que tú no dejas de asombrarte, ¿no? Alguien me dijo, mira María Laura, por el haber padecido COVID, se me desarrolló una presbicia temprana. Bueno, son cosas increíbles lo que estamos viendo con el COVID, porque no, puede ser que le tocaba la presbicia, puede ser el COVID, no lo podemos saber en este momento, pero he visto cosas fantásticas también. Yo he visto personas que me han dicho que se han curado de una enfermedad. Me dijo, no, yo sufría de hipertensión, me dio COVID, más nunca sufrí de la tensión. Bueno, esas cosas las he oído, pero son cosas, no, y como eso, otras cosas, ¿no? De migraña, de cosas, bueno, también he oído, pero lo que sí sabemos es que el COVID afecta a todos los órganos, ahorita sobre Así todo es. la variante Delta. Yo vengo de un entrenamiento, estuve en los Estados Unidos en un entrenamiento oncológico, y una de las cosas que nos llamó la atención allá es que esta variante Delta produce sordera en algún porcentaje de la población. Entonces, oye, produce cualquier cosa. Entonces, si vamos a llevarlo a nuestro ámbito ahorita, lo que estamos hablando, que es la mama, mira, esperemos un par de meses para hacernos cualquier estudio, porque cualquier cosa es factible con este tipo de virus que estamos apenas comenzando a conocerlo. Así es. Dice, ¿tiene algún efecto la vacuna del COVID en pacientes oncológicos? Eh, y otra pregunta, buenas noches. Mi hija luego de la vacuna del COVID se le hizo una inflamación en la axila y el médico le dijo que era un efecto secundario que se le quitaría, pero a veces le molesta. Bueno, fíjate, con respecto a esa pregunta, en las vacunas pueden producir adenomegalia, puede inflamar los ganglios, y muy probablemente lo que tuvo fue los ganglios inflamados, y eso va a pasar, como la mayoría de las virosis. Ahora, con respecto a los pacientes oncológicos y la vacuna, lo ideal es vacunarse. Eh, no entiendo todavía las personas que no quieren vacunarse, pero realmente las respeto. Sin embargo, lo más lógico es tener una vacuna que pueda salvar la vida. Y el paciente oncológico es una persona que tiene una dificultad importante inmunológica y son los primeros que tienen que vacunarse. De hecho, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales abrió la campaña para vacunar pacientes oncológicos y los están vacunando.
Qué bueno. Daleimin dice, buenas noches, tengo una protuberancia en la axila, se palpa suave, la tengo desde los 15 años, nunca me ha dolido ni molestado. Bueno, hay que evaluarte, porque puede ser de la piel, puede ser un quiste sebazo que tengas allí hace muchos años y no lo sabes. O puede ser un ganglio que quedó inflamado después de un chikungunya, un dengue. Acuérdate que somos un país rico en este tipo de virosis y producen también inflamación y los ganglios generalmente no vuelven a su estado original. Entonces eso sí es importante, pero igualmente ve a un médico para que te haga un eco. Con un eco puedes saber exactamente qué es. Ok. Un chaguanoma Un anciano schwannoma. puede crecer. Sí, ¿Un lo estoy schwannoma qué? leyendo. Anciano. Un schwannoma es un tumor benigno generalmente de las vainas que recubren a los nervios. Y al anciano o schwannoma viejo es un tumor benigno y sí puede crecer. Y depende de la posición donde esté, debe ser operado, porque generalmente puede salir en el cuello y entre más grande se haga, hace efecto compresión. Y si comprime, va a comprimir arterias, venas, nervios o donde se encuentre. Entonces duele además, cada vez que lo tocan produce un corrientazo bien desagradable. Así que mi recomendación es que acudas para que te hagan la resección de esa lesión. Ella dice, me quitaron un 40%, me falta un 60%. Bueno, eso es posible. A veces las operaciones, por complejas que sean, pueden quitar un pedazo y posteriormente hay que sacarlo con el tiempo. Ok, Pero fui un una lesión. paciente, ajá, fui su paciente en 2013, me quitó un fibroadenoma benigno. Ahora no vivo en Venezuela y me surgió otro bulto. Me hicieron biopsia guiada con US, todo negativo, pero no operaron. ¿Se debería operar? Los fibroadenomas siempre van a salir. Si te operamos un fibroadenoma, nosotros operamos muy pocos fibroadenomas si no tienen criterios, porque o estaba creciendo o era muy grande o deformaba a tu mama o te producía mucho dolor. Y probablemente te explicamos de que podría salir un fibroadenoma en cualquier otra parte. Si te hicieron una biopsia por otra lesión que tienes y es un fibroadenoma y no cumple estos criterios, déjalo tranquilo y obsérvalo para que no te tengas que operar. Ok. Paciente con antecedentes genéticos de BRCA1 y 2 positivo, ¿es recomendable una mastectomía? Ok, fíjate, tener los genes mutados BRCA, que es Breast Cancer eh, Genes, que son los genes para el breast cancer, te determinan, sobre todo el uno, un 80% de tener cáncer antes de los 70 años y aproximadamente un 40% 60% de ovario y 40% de útero. O sea, es un aumento bastante importante. Y es una de las cosas que tenemos ahorita en el arsenal médico para poder prevenir el cáncer. Entonces, de cada 10 mujeres, 8 van a tener cáncer por estar positiva. Entonces lo que recomendamos es una adenomastectomía. No hay que quitarte. Mastectomía implica quitarte la areola, el pezón y la piel. Entonces la adenomastectomía es solamente la glándula. Entonces con técnicas especiales quitamos la glándula, reconstruimos la areola, el pezón y la piel y se coloca una prótesis. Con eso reducirías el riesgo de tener cáncer de mama de un 80% a aproximadamente un 6%, que fue lo que hizo Angelina Jolie, porque ella salió positiva y a pesar de que ella vive de su físico, porque es un artista, pues tuvo que hacerlo para salvar su vida. Eso es uno. Y también, pues más adelante, dependiendo de tu edad, si eres una persona que no tienes hijos, pues lo ideal es que tengas tus hijos lo más rápido posible, porque después que tengas tu paridad completa, hay que hacerte también una histerectomía como forectomía. Ok. Quitar los O ovarios sea, como forectomía. usted me recomienda eliminar la glándula mamaria por un lado y luego hacer histerectomía más Y adelante. ovarectomía, y ovario. Claro, depende, porque si es una persona que tiene 60, 50 años y ya tiene sus hijos completos, pues se le hace la adenomastectomía completa y una vez se hace la histerectomía y se quita los ovarios, estamos reduciendo el riesgo altísimo que tiene de estos tres cánceres. Ahora, si es una persona que tiene, son las 27 años, por ejemplo, no podemos quitarle el útero ni los ovarios, sino esperar que tenga su pérdida completa con controles muy seguidos y cuando tenga ya todo completo, en ese momento se hace la histerectomía con la resección de los ovarios. Ok, doctor. Voy a hacer esta pregunta, voy a hacer este comentario, se lo voy a leer, porque solo no leer los comentarios todos, sino solamente las preguntas, ¿no? Dice, Adriana Pérez, S21, dice, doctor, muy buena información, gracias a María Laura García por la entrevista. No, gracias al doctor, que estando recansado como está, siempre me dice que hacía las entrevistas y nos regala su tiempo para que todos aprendamos.
Esa es la cosa que idea. aprovecho para darle las gracias públicamente. Ustedes no saben lo ocupado que es este señor, ni lo difícil que es que conteste, pero solamente porque vive trabajando. Y creo que en el video se nota lo agotado que está en la cara, así como yo, que trabajo no tanto como él, pero casi. Y los No, dos bueno, yo creo muy que estamos a la cansados. par, Mari, estamos a la par. Los dos muy cansados, estamos aquí haciendo esto por y para ustedes con todo el cariño del mundo porque sabemos que este tipo de información es necesaria, puede salvar la vida porque puede generar la conciencia en ustedes que tienen que consultar sí o sí permanentemente y siempre revisar su salud de la mano de expertos, no quedarse con esta conversación, sino accionar después de esta conversación y buscar ayuda médica que siempre cualquier patología diagnosticada y tratada a tiempo se puede controlar satisfactoriamente en la gran mayoría de los casos. A ver, padecí de cáncer de mama en 2 oportunidades. Ya han pasado 24 años y estoy sana, gracias a Dios. Bien por ti, Aymara o Aymarita. Bueno, De verdad y que seguro va a seguir así. muy contento por eso. Así seguramente. A ver, ¿a qué se debe la formación conocida como seroma luego de operada y por qué duele? ¿Lustrías, Bueno, Barcelona, porque Suárez? sí, el seroma es una consecuencia de una cirugía donde la reconstrucción mamaria no, no se llevó completa y entonces si es en la mama se produce líquido, porque es lo que comenté, al que tener un tercer espacio, es decir, un espacio donde estaba la glándula que ya no está, se llena de líquido y es algo normal, ¿no? Pues si es en la axila también sucede, pero hay que aspirarlo cuando son muy grandes. No se debe aspirar completamente porque si lo aspiras completamente el cuerpo se pone flojo y dice, bueno, ya me están resolviendo el problema, yo lo sacan por ahí para que yo voy a resolverlo. Entonces siempre hay que mantener un equilibrio y eso es lo que hace el mastólogo, saber en qué momento aspirar y en qué momento no. A ver, Coro y a mi gestalia dice, doctor, ¿dónde me puedo hacer una mamografía confiable y un eco mamario? Soy operada de ese izquierdo con vaciamiento, tengo solo un seno, soy de Barquisimeto. Ah, bueno, en aquella zona no sabemos. En Caracas, bueno, todas las clínicas privadas tipo A tienen buenos mamógrafos y la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que está entre Canónigo y Esperanza en el centro de Caracas, tiene uno de los mejores mamógrafos de Venezuela a unos precios solidarios. Bastante solidario. En Barquisimeto no conozco exactamente dónde. Lo que te recomiendo es que si te vas a hacer una mamografía, si tienes un antecedente de cáncer de mama, es que te la hagas con una tomosíntesis, es decir, una mamografía digital. A ver, doctor, nos quedan 2 minutos. Entonces, una pregunta más y ya. Me coloqué la primera dosis de la vacuna Sputnik hace un mes. Me toca hacerme la mamografía por control. ¿Puedo hacérmela o espero algún tiempo? No, ya si tuviste un mes de la última dosis, no hay ningún problema, puedes hacerte la mamografía. La vacuna no es el virus, ¿ok? La vacuna es un virus atenuado distinto, un adenovirus, la Sputnik, en el cual está atenuado, es el que produce la gripe, y le colocan adentro un micro pedacito del virus del otro, del COVID, que es sobre todo la proteína S. Entonces no es el mismo virus lo que te están poniendo en la vacuna, así que no tienes ningún problema en hacerte tu mamografía. Preguntan que si se está haciendo quimioterapia, si se puede vacunar. ¿Se está haciendo hormonoterapia? Sí, te lo puedes hacer sin ningún problema. Quimioterapia. Quimioterapia. Quimio, habla con tu oncólogo porque eso va a depender de en qué momento estés de la fase de la quimioterapia, si estás en nadir, si no estás en nadir, si te va aplicando, qué fase del ciclo. Entonces los oncólogos médicos están en capacidad de decirte exactamente cuándo te la debes poner, pero te la tienes que poner, no hay duda. Nos quedan 30 segundos, me despido de usted. Nos faltó mucho tiempo para tanta pregunta, hay miles de preguntas, pero bueno, será para la próxima, doctor. Muchísimas Tenemos que gracias hacer por una segunda todo. fase. Cualquier consulta por @JavierSoteldoC o @Grupo J Soteldo. Muchísimas gracias al doctor Javier Soteldo por Gracias a todos entrevista ustedes por tantas maravillosa. preguntas y a ti, María Laura. Bueno, usted sabe que yo feliz de entrevistarlo. Estuvimos conversando con el doctor Javier Soteldo, cirujano oncólogo y especialista en tumores de partes blandas del Instituto Europeo de Oncología en Milán. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Nos vemos.